Hola, ¿cómo están? Soy Tami Cámpora, nutricionista y videoterapeuta. Hoy en este video quería hablarles sobre la gestación, pero en dos sentidos. En el sentido de la información que voy a buscar sobre mi gestación para aprender de mí y de mis heridas y de las cosas que necesito transformar. Incluso si ya estoy transformando algo ahora y lo estoy trabajando, entonces puedo buscar información en mi etapa gestacional para ver si de ahí puedo rescatar algo y contribuir de esa forma al proceso que estoy haciendo de transformación ahora como adulto. Y el otro punto para el que nos va a servir hablar de la gestación va a ser en caso de que esté planeando un embarazo o esté atravesando ya un embarazo. Es información súper importante. ¿Por qué? Porque durante la gestación el bebé va a recibir todas las emociones de la mamá, ¿sí? Entonces todo lo que viva la mamá se va a transmitir por medio de las emociones hacia el bebé. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las células de nuestro cuerpo, todas, y por lo tanto también las del bebé, tienen receptores. Tenemos la célula, tienen un receptor que es como si fuera un captador de señales, digamos. Este captador de señales puede recibir señales químicas, es decir, partículas, ¿sí? Químicas, o puede recibir también ondas electromagnéticas. ¿Qué significa? Energía. Los pensamientos son energía. Las emociones van a llegar como energía y también como neuroquímicos, ¿sí? Partículas que se forman en la mente, ¿sí? Entonces, es por esto que llega esta información al bebé. Se los menciono como para que sepan que no es algo meramente mágico, sino que hay una cuestión biológica de por medio que hace que el bebé vaya a recibir toda esta información y que viva como si fuera en primera persona aquello que vivió la mamá. Y otro dato muy importante es que ya desde la gestación, este bebé está aprendiendo a interpretar al mundo de determinada forma. ¿Por qué? Porque si esta mamá durante el embarazo, durante esa gestación, sintió mucho miedo, entonces este bebé ya está aprendiendo a interpretar el mundo con miedo. Si esta mamá sintió ansiedad, este bebé ya aprendió a interpretar al mundo con ansiedad. Y así con las diferentes emociones que pudieran aparecer en el embarazo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también incluso antes del embarazo, porque si hay emociones recurrentes en mí, si yo naturalmente soy una persona miedosa, si yo soy una persona ansiosa o lo que fuera, si me da miedo el momento del parto, si me da miedo los recursos económicos que pueda tener una vez que nazca el bebé, si voy a poder sostenerlo económicamente, todo lo que se me pase por la cabeza, idealmente lo voy a trabajar un poco antes del momento de quedar embarazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, todo eso lo voy a estar volcando sobre el bebé, y lo ideal sería que al momento de la gestación pueda estar en paz y pueda ya haber resuelto emocionalmente algunas cuestiones. Eso en términos ideales, pero obvio, somos seres humanos y lo que sea que aparezca al momento del embarazo lo tenemos que transitar de la mejor forma posible y sin sumarnos la presión extra de lo que deberíamos o no estar sintiendo, ¿no? La otra lectura que voy a hacer de esto es, si yo soy adulto y estoy teniendo en cuenta esta información, voy a poder preguntarle a mamá o a papá, a quien sepa y pueda darme un poco de información y se abra a contarme un poco de información, le puedo preguntar qué se acuerda del embarazo, de cómo lo vivió. En el mejor de los casos quizás podamos encontrar padres que respondan acerca de las emociones vividas por mamá, pero debo decir que eso es un poco más raro. Generalmente no hay tanta memoria emocional o quizás no hay tanta apertura a contarle a los hijos qué fue realmente lo que sentí en el interior, ¿sí? Porque si hubo, por ejemplo, una sensación de rechazo, si en algún momento del embarazo sentí que no podía tener este hijo o sentí rechazo al tener este hijo, ¿sí? Son emociones completamente humanas y que están bien, está bien que aparezca porque somos seres humanos que nos atraviesan cosas, pero quizás una madre no se animaría a comentárselo a su hijo o a su hija. Entonces tenemos que entender que a esta mamá a la que le estamos preguntando o a este papá al que le estamos preguntando por información acerca de la gestación, puede ser
que no estén del todo abiertos a compartirnos estas cuestiones emocionales que son tan privadas. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarles en forma genérica, ¿qué pasaba en el embarazo? Entonces, si por ejemplo me están diciendo, bueno, no sabíamos a dónde íbamos a vivir, y no me están dando ninguna emoción, pero yo puedo suponer que podría haber existido un miedo de parte de mamá al no sé cuál es mi lugar en el mundo, ¿sí? No sé cuál va a ser el lugar en el mundo para este bebé. O si en ese momento del embarazo tengo que ir a vivir a la casa de mis suegros, quizás no me siento cómoda y esa incomodidad y el no sentir que tengo mi lugar se lo puedo estar transmitiendo al bebé. ¿Sí? Pudieron pasar diferentes cosas. Si por ejemplo mamá tuvo que hacer reposo y temía por mi supervivencia, quizás entonces yo soy una persona con miedo, miedosa, justamente por eso. Y capaz mamá no me lo está confesando, no me lo está contando de esa forma, pero yo puedo intuir que sí, estuvo a punto de perderme, probablemente sintió miedo, ¿sí? Entonces podemos ir buscando información de esa forma. Si yo estoy trabajando algo hoy como adulto, puedo ver qué pasó en ese embarazo y me va a dar mucha información. ¿Cómo lo vamos a trabajar una vez que ya hayamos encontrado la información? Resignificándolo. En primer lugar, lo más importante es entender que esa emoción no nos corresponde, ¿sí? Por ejemplo, si mamá sentía miedo durante ese embarazo, ese miedo es de mamá y está bien que lo haya sentido de esa forma, porque probablemente si uno estuviera a riesgo de perder a su hijo, probablemente sentiría mucho miedo. Entonces, puedo entender a mamá, puedo entender su momento, puedo entender que esa era su emoción y que no era mía y que ya no la elijo, ¿sí? Entonces, el miedo, en este caso en particular, cumple la función de defendernos. Y eso es lo que tenemos que buscar con cada emoción. ¿Qué función cumple? El miedo cumple la función de defendernos, de garantizarnos la supervivencia. Si algo me da miedo, me voy a proteger y no me voy a arriesgar a exponerme a perder mi supervivencia. Esa es la función. Entonces, si hoy en día puedo resignificar lo que pasó en esa gestación de esta forma y puedo crear en mi mente la certeza e instalar un programa en mi mente con la certeza de que hoy puedo enfrentar la vida y de que tengo las herramientas para enfrentar las adversidades que pudieran aparecer, entonces ya estoy trabajando este miedo desde dos lugares que nacen desde el conocimiento de lo que fue mi gestación y la emoción que pudo o que mamá confirmó que sintió. ¿Se dan cuenta qué importante que es ir un poco al embarazo, a esa gestación y poder recuperar qué emociones aparecieron? A mí me parece súper importante y lo recomiendo en todos los casos, ya sea que estemos trabajando un síntoma, una enfermedad, un patrón que se nos viene repitiendo, un rasgo de personalidad, lo que fuera que estemos trabajando, busquen en la gestación porque van a encontrar información seguramente. Un dato más que me parece súper importante, si estoy buscando en algún momento quedar embarazada o si ya estoy embarazada, es muy importante tener en cuenta que el embarazo no es el momento recomendado para hacer un análisis, una introspección de mi pasado, ¿sí? O trabajar cosas internas. Si yo me pongo a revisar mi pasado y a intentar transformarlo y trascenderlo mientras estoy embarazada, las emociones que vuelva a recorrer, que vuelva a sentir como si fueran presentes, se las voy a estar transmitiendo al bebé. Entonces, si yo al momento de estar embarazada me pongo a trabajar mi ansiedad y voy buscando en mi historia dónde sentí ansiedad y por qué, y voy buscando en mi propia gestación dónde hubo ansiedad y voy recorriendo de vuelta esas emociones porque mi mente cuando recuerdo vuelve a sentir lo mismo, ¿sí? Si yo estoy buscando qué momento sentí ansiedad, voy a volver a sentir lo mismo, a generar los mismos químicos en la cabeza. Entonces, el momento del embarazo no es el momento para revisar y querer transformar ese pasado y querer resignificarlo. No sería el momento. Una vez que el niño ya nació, y un poquito de meses después mejor, ahí quizás cuando estemos de vuelta con energías para poder volver a poner más energía sobre nosotros y para poder darnos ese espacio en el que no estemos afectando directamente al bebé, ahí sí podemos trabajarlo de a poquito y con paz, ¿sí? Con paz, revisar ese pasado y resignificarlo, seguir trabajando en nosotros mismos. Pero el momento del embarazo no, ¿sí? Justamente por lo que les expliqué al principio del videíto. Y aprovecho a comentarles un dato más que les va a servir en ambos casos también, tanto si soy adulto y estoy trabajando algo ahora, como si estoy planeando o ya estoy embarazada. Y es lo que se llama el proyecto sentido, que es la intención consciente o inconsciente, sobre todo inconsciente porque pueden cambiar, la intención con la que estoy trayendo a ese bebé
al mundo. Esto es muy importante porque le estamos creando una carga a ese bebé. Por ejemplo, si yo busco quedar embarazada y quedo embarazada para cumplir el deseo de mi pareja, porque es mi pareja la que quiere un bebé, quizás, entonces la intención inconsciente es satisfacer los deseos de la otra persona, de mi pareja. Entonces ahí podríamos tener a un niño o una niña que busque satisfacer los deseos de papá, por ejemplo, o de sus parejas o de las otras personas, y que esté constantemente quizás queriendo complacer a la afuera en lugar de a sí mismo. Por ejemplo, es solamente un dato para que tengan en cuenta cómo razonar este proyecto sentido. Si, por ejemplo, tengo un hijo, tengo un segundo hijo, ¿no? Porque pienso, bueno, mejor tener más de un hijo para que cuando seamos ancianos se puedan dividir el cuidado de sus padres. Eso es una carga para el niño. Entonces, probablemente ese niño sienta que es el responsable de cuidar a sus padres, porque la intención inconsciente fue esa, ¿sí? Ahora, capaz se están preguntando, pero entonces, ¿qué hago? Porque es muy auténtico y muy genuino lo que estamos sintiendo. O sea, lo estoy sintiendo y es así, sí, es verdad. Quiero tener un hijo por este motivo. O quizás no lo conocemos, pero bueno, si prestamos atención y somos honestos, seguramente podamos encontrarlo. ¿Qué hacemos con esto? Una de las cosas que podemos hacer es crear una intención consciente de por qué estoy trayendo al niño al mundo, ¿sí? Eso es muy importante, porque si conecto con una intención consciente que sea favorable para el niño y para la total libertad de que viva su vida a su manera, que sea feliz, saludable, que crezca y experimente el mundo, lo que fuera para él y no para beneficios egoicos, va a estar bien y ya voy a poder estar poniendo otra carga energética, ¿sí? Seguramente no dejemos de lado, puede haber bastante trabajo y podemos dejarlo de lado, pero seguramente la intención inconsciente, si ya estaba, probablemente siga estando. Si yo en realidad quiero un hijo porque quiero satisfacer el deseo de mi pareja o para que nos cuide cuando seamos ancianos, y probablemente no se borre esa intención inconsciente, por lo menos no tan rápido, pero si yo estoy sumando una intención consciente y realmente la siento y digo, bueno, sí, pero es verdad, quiero esto realmente para mi hijo, entonces esa carga energética positiva y favorable va a estar impregnándose también en ese bebé. Y cuando somos adultos, podemos revisar este proyecto sentido, puede ser un poco más difícil de encontrar, podemos intentar indagar, pero es más difícil de encontrar por lo que les contaba de que generalmente papá y mamá pueden cerrarse un poco más y que muy probablemente tampoco lo conozcan. Muy probablemente papá y mamá tampoco conozcan cuál fue el motivo inconsciente por el que trajeron un niño al mundo. Pero bueno, si en el mejor de los casos pueden encontrar esa información, la pueden aprovechar para su proceso personal y sumar un poquito más de información para conocer su historia y qué información fue grabada en su inconsciente, en su ser energético. Bueno, hasta acá llega este videito, espero que les haya servido, porque como siempre les menciono, hay que revisar nuestra historia personal, la gestación y el transgeneracional. Ya les había dejado un videito sobre el transgeneracional y cómo revisarlo, y ahora me faltaba un poquito el ver la parte del gestacional, que me parece súper interesante y seguramente les va a aportar un montón. Espero que así sea. Los veo la próxima con otro video.